¿Pero no era que iba a devolverle un celular? Mire, si no me hace preguntas, le pago el doble de lo que marca el reloj, ¿sí? Hola, Hugo, ¿qué necesitas? Bueno, lo hablamos mañana. No, estoy en Montepío. No estoy con Renata. Sí, es importante que esté acá, porque al fin voy a saber dónde vive, ¿ok? Chao. Dobla la próxima que me bajo antes. No me jodas, ¿eh? ¿No sabes que se armó quilombo acá? Bajá de acá. ¿Dónde está Moro? No sé dónde está Moro, pero necesito que me hagas un favor. Ah, sí, lo que te dijo? ¿Escuchás? Sí, escuché, pero callate la boca vos. ¿Por qué te hago meter en cana? ¿Qué? Necesito que me hagas un favor, te lo pido por favor. A vos ni en pedo te hago un favor, nena. Mira cómo está mi hermana. Mira, pensalo bien porque hago meter en cana a tu hermana y a vos con bombo y todo. ¿Qué querés? Al ingresar en dicha finca, a la cual se procede al decomisar 10 kilos 600 gramos de cocaína, además la unidad a mi cargo detiene un masculino. Deja eso y prestame atención. Sí, dígame. Toma. No le sueltes la mano al chocolate blanco. Cayó el rengo ese, pero no lo que está encima de él, así que... Sí, estamos investigando, estamos en eso. Cada vez que me decís estamos investigando, estamos en eso, siento que me estás chamullando, que me estás caminando. Pero bueno, deja de perder el tiempo con los Uribe y tráeme resultados de eso, ¿dale? Está bien, se lo prometo. ¿Me lo prometés? Buah, tus promesas valen cada vez menos. Estás perdiendo mucho el tiempo. Y mal gastando recursos con tu amiguito de científica. Así que, último aviso. Deja de joder con los Uribe. ¿Está claro? Está claro, pero yo no estoy jodiendo. El caso Uribe no está cerrado. Faltan los resultados de la autopsia. ¿Por qué no me los dan? ¿Por qué no me los dan? Pará, baja un cambio, pará. Estás en capilla, no sigas el camino de tu tío. ¿Qué pasó con mi tío? ¿Lo hizo enojar y lo echaron? No, ¿Eso? No, cállate la boca. Tu tío quedó afuera por no cumplir con su trabajo. Y la superioridad de ese momento, o sea, yo, se lo avisó más de una vez, como te lo estoy avisando a vos ahora. Pero claro, a ver si entendés cómo es la historia. Y ojo con este tema. Sí. ¿Cómo va? ¿Cómo está, Gutiérrez? Cualquier problema me avisa, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Tenés un mal día, ¿no? Sí, sentate. Bueno. Vengo por lo del supuesto amante de mi mamá. Bueno, lamento decirte que le vas a tener que sacar esa frase, el supuesto, porque es un hecho. A ver, mi mamá no tenía un amante. Ahora aparecieron unos mails raros de un tipo que no sé... Luis Montesano. Ah. Con un contenido bastante sugerente los mails. Ah, entraste a la casilla de mail de mi mamá. Sí. Qué grasa que sos, ¿eh? Sí, después te muestro la orden del juez, los papeles firmados de burocracia, no importa. Mira, yo estoy seguro que mi vieja no tenía un amante. Lo único que hay es esa cartita y esto. Nada más, todo lo que hay. Puede parecer un testigo también. ¿Un testigo? Sí. ¿Ah, sí? A ver, yo no sé, Carballo, cómo explicarte. Mi mamá no tenía un amante porque ninguna persona que la conociera, nadie ha llegado a ella, lo sabe. Nadie sabe nada, ¿entendés? Capaz que... capaz no, es un invento. Un invento. Sí, es yo un te voy a invento. explicar algo, Uribe, para que te quedes tranquilo. Todo lo que ves es lo que hay. El caso es así. ¿Y un invento aparte de quién? Tuyo. Mío. Si mi hijo dijo que sos un psicópata. ¿Tu viejo? Sí. Ah, sí. A ver, decime una persona que le interese más que este caso desaparezca que tu viejo. Es que vos no entendés. Es prácticamente imposible que mi viejo haya querido matar a mi vieja, o la haya matado, o lo haya pensado. Es imposible. Yo no te entiendo. ¿Qué querés? ¿Que deje de investigar? No. ¿No? No. Quiero que me ayudes a contactar a este... ¿Cómo se llama? Montesano. Montesano. Yo no trabajo para vos y viste cómo está mi jefe, no es un buen día, así que no creo que pueda. Lucas, Sí. el dato que me pediste. Ah, mira. Bueno. Gracias. ¿Vamos? Perfecto, gracias, Pablo. Mira, justo. La dirección de Montesano. Perfecto, vamos por allá. No, vamos. Sentate ahí, vamos para allá. Vos no vas a ningún lado, vos te quedás acá, voy yo. Pero escúchame, Carballo, ¿que vas a ir solo? Sí, voy a ir solo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, podés venir, aparte sos parte involucrada en todo esto. Pará, ¿qué voy a pensar? ¿Qué quieres que piense de lo que dijo mi viejo? ¿Que lo armaste vos esto? Me importa un carajo lo que Necesitas un testigo. digo. Lo busco en la calle al testigo, no venís. Está bien, tenés ¿Sí? razón. No, hablo con Gutiérrez, mejor le digo que estás paseando con el caso Uribe. Hago eso.
Yo no sé cómo hace, pero siempre queda bien parada. Es imposible agarrarla en una actitud políticamente incorrecta. Mira que yo lo adoro a Lorenzo, ¿eh? Pero esta chica lo está confundiendo. ¿No será escorpiana? ¿Viste las mujeres de Escorpio que te dan vuelta las cosas, te hacen... Y si vos gritás, quedás como una loca? Son tremendas, ¿eh? Ay, Olga, vos con eso. Yo la verdad que no creo mucho en esas cosas. Lo único que sé es que vamos a tener a Renata Medina para rato. Oh, y yo pensé que no iba a prosperar. ¿Cómo me pude equivocar tanto? No sé cómo va a terminar todo esto. Entre nosotras cada vez la soporto menos. Y es tan distinta la señora Nina. Yo te juro que no entiendo nada. Cartero. Pero no sé... Hola, Martina. ¿Qué tal, Lino? No te hagan ilusiones que no hay de amor ni nada. Son todas cuentas. ¿Café hay? Sí, ahí hay servites. Permiso, ¿no? ¿Y Lorenzo? No sé. Me llamó al celular y me dijo que no me necesitaba. No tengo idea dónde fue. Ah. ¿Qué pasa? ¿De quién es? No pasa nada. Es de alguien que no veía hace mucho tiempo. ¿Cómo no pasa nada, Olga? Es una carta. Vos, desde que te conozco, nunca recibiste una carta. Sí, pero... ¿De quién es, Olga? De mi mamá. ¿Y jefe, se baja acá o qué? Sí, acá abajo la chica, ¿no? Sí, pero decídase rápido porque en esta zona no me manejo, ¿vio? Y a esta hora se complica un poco. Sí, está bien, vaya. Tome, lo prometido. Gracias. Hola. ¿Qué haces acá? Nada, te traje esto porque te lo habías olvidado. ¿Me seguiste? Y algo así. ¿Puedo pasar? Sí, pasa. No puedo creer que me hagas algo así. Pareciera que no confías en mí. No, lo que pasa es que, bueno, saliste, yo te quería alcanzar esto, subiste a un taxi, se fue muy rápido y, bueno, no tenía dónde avisarte. Está bien. Al fin conozco tu casa. Sí. Al fin conoces mi casa. ¿Estás mejor? Sí, estoy bien, no pasó nada. No sabía que tu mamá vivía. Sí, parece que está viva nomás. ¿Y cómo es eso de que no la ves hace tanto tiempo? Ay, Martina, discúlpame, pero no sé si me gusta hablar de todo esto. Gracias. Olga, yo sé que puedo confiar en vos. Y me gustaría que sepas que también puedes confiar en mí. Y además creo que te haría bien hablar de esto con alguien. ¿Por qué no nos sentamos? No. ¿Por qué no la viste a tu mamá durante todos estos años? Ay. Mira, Martina, yo era muy jovencita. Era soltera y quedé embarazada. ¿Tuviste un hijo, Olga? Sí, una bebita que falleció a las poquitas horas de nacer. Perdón, no tenía idea. No, está bien. Pasó hace tantos años. Sí, hace muchos años, pero todavía te duele. Sí. ¿Y qué pasó? Pasó que mis padres eran gente de muy buena posición, de muy buen dinero y
Para ellos fue una vergüenza que yo quedara embarazada. Y me escondieron todo el embarazo. ¿Qué más hicieron? Habíamos quedado en que cuando naciera mi bebita, ellos la iban a adoptar como hija de ellos. Pero bueno, como te dije recién, falleció. Y ellos se pusieron contentos. Estaban aliviados de que hubiera nacido, que hubiera muerto. Y bueno, yo estaba destrozada y decidí que no tenía más nada que hacer. No tenía nada que compartir con ellos. Entonces me fui con lo puesto. Y trabajé lo primero que encontré. En Mucama. Un trabajo muy digno, ¿eh? Sí, claro, no me malinterpretes, claro que es un trabajo digno. ¿Qué historia? Sí. ¿Leíste la carta? No. Creo que no sé si me interesa saber cómo están ellos. Léela. A lo mejor es una oportunidad que te da la vida para cambiar las cosas. Hola. Hola. ¿Es la iglesia de la Trinidad? ¿El pueblo de la Charata? Hola. Hola. ¿Quiere escuchar lo que dijo? El padre Romeo Ferronato. ¿Está? Repita, por favor, no se entiende nada. Que si el padre Romeo Ferronato, si se encontraría. Seguime dice, no, el padre está en Colonia multimillonando, vuelve. Hola. 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 Esmeralda, ¿qué son esos gritos? Te escucho desde el patio. Mire, Gracia, déjeme. No tengo ganas, ¿eh? No tengo ganas de escucharlo otra vez con que si me abandonaron, que si no me quieren. No tengo ganas. Nena, yo repito las cosas porque vos parece que no las querés entender. Usted las repite porque se divierte. Decime una cosa. ¿Por qué querés saber de los que te dejaron? Pero decime la verdad. Porque yo necesito saber quién soy. Yo necesito saber de dónde vengo. Necesito... Pero vos sos Esmeralda Espósito. Y venís de Montepío. Acá se te dio todo lo que se te tenía que dar. ¿Qué más querés saber? Usted no lo va a entender nunca, Gracia, igual eso. Me parece que la que no entiende sos vos. Acá te dimos todo. Creciste acá. Viviste acá. Te dimos lo que toda esa gente no te dio. Ahora querés saber. ¿Qué querés saber? Si son ricos. No. Eso a mí ni me importa. ¿Cómo me va a importar? Eso no. Yo necesito... ¿Qué es lo que te importa? ¿Saber qué? ¿Por qué te querés ir? ¿Por qué te querés olvidar de nosotros? ¿Por qué no querés darle espalda? ¿Por qué? Gracias. Si nunca te fallamos. Yo nunca me voy a olvidar de ustedes, ¿eh? Gracias a usted. Ustedes son mi familia. Usted es mi mamá. Yo no me voy a olvidar de ustedes y yo doy la vida por usted. Pero usted todo el tiempo me dice que no me quiere, que yo soy la mierda de la casa, que me vaya. Pero Esmeralda. ¿O no me dice eso? Sí, pero digo tantas cosas. Justo de eso te vas a agarrar. ¿Pero usted quiere que me vaya o no quiere que me vaya? Dígamelo. La verdad. Haz lo que quieras. ¿Qué carajo me importa? Esa es la casa de Montesano. ¿sí? Vamos a interrogarlo. No, vamos, ¿Vamos a campeón. No vamos nada. Voy a interrogarlo. Vos no haces nada. ¿sí? No hago nada. Yo hago de policía bueno, vos de malo, ya entendí.
¿Qué sos chistoso? Esto no es un chiste, ¿eh? No, esto es un chiste. Estamos investigando sobre tu vieja, te recuerdo. ¿Está bien? Bien, perfecto. ¿Te vas a tomar declaración? Sí, por eso. Vos no podés hablar si no tiene validez la declaración. ¿Está claro eso? Sí, está clarísimo. ¿Y cómo vas a tomar declaración? Con mi grabador. ¿Qué es esto? Así que esta es tu casa. Sí, esta es mi casa, por fin la conoces. Horrible, ¿no? Yo te lo dije, pero si te sentís muy incómodo, nos tomamos un remis y nos vamos. No, para nada, yo me siento cómodo donde vos estés. Mentira, vos lo decís para hacerme sentir cómoda, pero esto es bastante feo. No, para nada, es lindo porque estás vos. No me mientas. ¿Querés tomar algo? No, solamente quiero estar con vos un ratito. Ahora que lo pienso, vos ¿Qué? y yo tenemos que aclarar algo. Epa, ¿qué pasó? No entiendo. Digo, vos te tomaste un taxi desde la oficina hasta acá, hasta Montepío, solo para traerme el celular. Digo, me lo podías dar mañana en la oficina. Es que la verdad fue un impulso, no pensé mucho. Lo raro es que tu taxi no haya alcanzado al mío, ¿no? Es que saliste así, rápido, tu taxi se fue también bueno, qué sé yo, fue un impulso, ya te dije, no. Ah, entonces me estabas siguiendo, vos no confías en mí. Sí, que confío, sí, confío. Lo que pasa es que en el celular entró un mensajito de texto y no pude evitar leerlo. Ah, ¿pero qué decía? A ver qué película te ¿Quién es? armaste. ¿Quién es? ¿Quién te viene a ver? No conozco el número, pero la única persona que puede ser tan estúpida de firmar soy yo, pretendiendo que le reconozcan la letra en un mensaje de texto, es Moro. Ay, perdón, no sé qué me pasó. No, está bien, yo te entiendo, pero... Pero ves, vos me haces ¿Qué? pensar en esas cosas. Vos me haces sentir así como un nene pensando en todo esto. Pero Lorenzo, si yo elegí un hombre para estar al lado mío. ¿Que estoy perdonado? No, ¿qué te parece? ¿Quieres tomar algo ahora? Dale. ¿Qué es esto? ¿La conoces? Es tu guantera, vos tenés que saber quién es. Está bien, pero que se transformó en un signo de pregunta gigante cuando la vio fuiste vos. ¿La conoces o no la conoces? Es una técnica para sacar información a la gente, lo que me hacían. Uribe, si fuera técnica no te lo diría, ¿no te parece? ¿La conoces o no? Me extraña que tengas una pulsera de mujer en la guantera, nada más. Subo mujeres acá también, ¿sabías, no? Bueno, me consta de una. De las demás, no sé. De una sí me consta. El tema, ¿sabes cuál es? Es que es una pulsera muy cara para un sueldo de policía. Mira, Uribe, yo te recuerdo que le salvé la vida tanto a tu viejo como a vos, así que no me acuses de chorro. Un poco de respeto, ¿sí? Nada. ¿Sabes qué me importa un carajo? Bueno, déjala ahí porque es la evidencia de un caso. La evidencia de un caso. Sí. Evidencia, policía, pulsera, guantera. Qué raro todo, ¿eh? Me importa un carajo lo que piensas. Bueno. ¿Sí? No voy a pelear con vos. Te digo una cosa más. A ver. Si este tipo reacciona mal, no te hagas el loco. Para eso estoy yo. ¿Sí? Sacate el cinturón y bájate. Muy bueno. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Bueno, no es de marca ni recién molido, pero intenta hacerlo como te gusta. Pero no te tenés que estar justificando todo el tiempo. Pero lo hice con amor. Eso se nota, ¿eh? Porque ¿Se nota? está riquísimo, fíjese. Se nota. Amando. Mucho. ¿Qué haces acá, Moro? ¿Qué hacen ustedes ¿Por qué entras sin golpear? ¿Qué haces? ¿Qué haces acá en casa? Te estoy llamando, te mandé un mensaje. Bueno, ¿No lo sí, viste? lo vi al mensaje lo vi. Pero no sé, me mandaste un teléfono que no conozco y firmado soy yo, o sea. ¿Qué querés? No, Habla. nada. Quería hablar con vos, pero... Bueno, hablá, dale. Dale, decí No puedo. lo que le tenías que decir, dale. En realidad quería ver si... Como me suspendieron, quería ver si tenía alguna novedad. Como no me llamaron más, por eso. Bueno, entonces si querés lo hablamos mañana en la oficina. Mañana, le pregunto con todo respeto, ¿no? ¿Puede ser en 2 días? Porque estoy terminando Bueno. un trabajito y si con este se me juntan y no... ¿Qué? No, ahora voy a hablar un segundito con él. Sí, no, voy a buscar más café. Dale. ¿Qué le dijiste al chabón este que me llamó? Nada, estoy acá, te tenés que ir. Sí, esta es mi casa. Le dije que en mi casa tenés que ir ahora. Bueno, pero yo por tu culpa no tengo un mango, loca. No tengo un plan, no tengo casa, no tengo nada. Ahora no tengo nada, así que después en casa tengo. Necesito plata. Bueno, en casa ¿Me das tengo. seguro? Sí, te voy a dar. Pero tómatela de acá, tómatela. Ya se va a morir. Chao. Chao, Moro. Chao. No lo puedo creer, ¿eh? ¿Todo bien? Sí, todo bien, por suerte sí, todo bien. No era nada.
¿Y tu exnovio viene seguido a tu casa? Pero es Moro, no viene muy seguido, pero no me vas a hacer una escena de celos por Moro. No, tenés razón. Tenés razón. Además tenemos toda la noche por delante. No la vamos a arruinar. ¿Pero qué? ¿Te vas a quedar a dormir acá en casa? ¿Y por qué no? Me estás cargando. Y no, porque vos dormís acá todas las noches, yo también puedo dormir, ¿o no? Sí, pero bueno, llamémonos un remiso, le decimos a Lino que nos venga a buscar, nos vamos a tu casa, no, calentita. Estamos los dos solos acá. Además, en casa está súper poblada últimamente, ¿no? Sí, tenés razón. ¿Sabes que me acabo de acordar que me parece que Esme tiene guardia en el hospital? Así que lo voy a llamar. Ah, bien. Sí, lo voy a llamar para que no nos caiga de sorpresa, Mejor, ¿te parece? sí. Sí, ¿no querés calentar ahí la pieza con la calefacción? ¿La prendés? Sí, bueno. Vanessa, soy Renata. Escúchame, se me complicó todo, me voy a tener que quedar acá toda la noche. No, llama a la Esmeralda y se van a dormir a casa. No hay ningún problema. Después te explico, no puedo hablar ahora. Chao. Bueno, entonces usted está seguro que nunca le mandó un mail a Nina Uribe. No, hijo, yo no tengo computadora, ni email, ni nada de eso. No sé ni siquiera cómo se prenden esas máquinas. Está bien. ¿Había estado anteriormente en ese spa? No, es la primera vez. Ese viaje me lo regaló mi sobrina para mi cumpleaños. 80 años. Y bueno, me lo regaló porque me estoy rehabilitando los huesos de una fractura que tuve el año pasado. El año pasado. Está muy bien, está muy bien. Esta es la persona, ¿la conoce? Nina Uribe, ¿la conoce? Sí, es la que usted me mencionó antes. Sí, esta es. No creo, no creo. Véala bien. Sí, no, lo que pasa es que había muchas chicas lindas y ninguna de mi edad, pero eran todas de 35 a 60 años, todas ellas. Y quizás la vio en pareja con alguien, tampoco. Bueno, ya no tengo la memoria de antes, pero... No, me parece que no había ninguna pareja, ¿eh? No. Bueno, gracias, no le quito más tiempo. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego, que esté bien, ¿eh? Hasta luego, que esté bien. Bueno, muchas gracias por todo. Disculpe. Gracias, señor Alberto, gracias. Muchas gracias. Bueno. Carballo, me parece totalmente ridículo esto. Ahora, el tema, ¿sabes cuál es? Averiguar quién carajo mandó los mails. Tu viejo. ¿O vos? ¿Yo? Sí. ¿Vos pensás que si fui yo te voy a traer acá? ¿En serio me decís? No. Bueno, no hablemos boludeces. No estoy hablando boludez, Bueno, en esto no tengo razón, pero en lo otro sí. ¿Qué es lo otro? ¿Sabes de lo que estoy hablando? No sé, a ver... ¿Querés que sea específico? No, la verdad no tengo ni tiempo ni ganas de discutir. Bueno. Vuelvo a la comisaría, ¿vas para allá? Bueno, sí. ¿Sí? ¿Te llevo? ¿Vamos? No. ¿No? No. Chao. Chao. Es la novia de Uribe y vos sospechás que es la novia antes de que muera su esposa. Igual yo realmente creo que Renata no tiene nada que ver con todo esto. Nada. ¿Sabes por qué? Está caliente. Y porque la mina está bárbara, por eso. Me extraña, aparte de un tipo como vos, con la experiencia que vos tenés, que todavía no la hayas puesto en la lista de sospechosos. ¿Qué es esto? Es sobre un caso que estoy investigando, no tiene importancia. Pulsera de mierda. Laboratorio, ayudante Di Pietro, ¿con quién hablo? Di Pietro, te habla el subcomisario Carballo. Buenas noches, señor. ¿Qué desea? Relájate, que no pasa nada, Di Pietro. Hace cosa de 2 semanas, Pablo te mandó una pulsera para que analices unas muestras de sangre para hacer el ADN. ¿Me las podés alcanzar, las muestras? Es complicado, señor. Ese estudio se hizo sin la orden. No creo que esté archivado. Gracias, Di Pietro. Buenas noches. Adiós, señor.
pensás que no tenía más plata? Porque sé lo que sea, te va a salir caro, tío. Mira, más caro te va a salir a vos si le digo a la policía dónde encontrarte. Está bien, dale. Nos encontramos en 5 minutos en la esquina de lo de Vane. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No soporto más, Lorenzo, por favor! ¡Mirá lo que es esto! ¡Ay, qué asco! Prepárate un bolsito. Dale, dale, que nos vamos de día. ¿A dónde querés ir? A un hotel, a cualquier lado. Pero es de día, Lorenzo, es de día. No importa, vos no podés vivir en esta casa un minuto más. Te invoco, San la Muerte. No dejes que Esmeralda Espósito nos abandone. Que no deje el hogar que la cobijó. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, Padre. Ah, entonces me quiere. ¿Por qué no me lo quería decir? Escuchaste mal. ¿Quién te va a querer a vos? Escuché perfectamente. Ya sé que no me lo va a reconocer, pero ¿sabe qué? Me voy a trabajar más contenta. Están las vaguitas durmiendo. ¿Qué? Esas dos todavía están acá. Estas atorrantas las voy a sacar a las patadas. ¡Fuera! ¡Arriba, par de vagas! ¡Vamos! No, doña, no me pegue. Te voy a pegar todo lo que quieras. Así que 80 años tenía ese Luis Montesano. 80 años. Sí. Perdón, tenías razón. Está bien, no pasa nada. No, no, que es una bestia, como... Perdón. Está bien, no pasa nada, en serio. Pasa que también este policía es un psicópata. No, no es un psicópata, es un boludo. No puede andar de policía, es un peligro que sea policía este tipo. Ya le dije a Bisoni que le pegamos con todo. Mirá, lo único que tenemos que hacer vos y yo es seguir adelante, nada más. Sí, sí, tenés razón, pero es que nos está haciendo tanto daño. Papá, relajémonos, dejemos que se encarguen los abogados de todo y ya está. ¿Eh? Sí. Sí, además estoy tan cansado que... Por eso, ya está. Cambiemos de tema. Cambio de tema. ¿Puedo? ¿Anoche estuviste con Renata? ¿Saliste con ella? Sí, por supuesto. ¿Soy muy indiscreto si pregunto dónde fueron o no? No. Conocí su casa. ¿Conociste su casa? La verdadera casa. Sí, con el principal Morano, por favor. No, está de licencia. ¿No sabes si está en su casa? Negativo. El principal está de licencia por vacaciones. Iba de viaje. Te habla el subcomisario Carballo. Yo hablé ayer con un tal Di Pietro. A ver si me podía ayudar con un ADN de una pulsera. Sí, nos dejó el mensaje, pero es imposible. Si hay copia, la tiene el principal bajo llave. Hasta que vuelva no va a haber novedades. Igual no creo que tenga suerte. Bien, gracias. Sí, vení. Dígame. Toma. Acá tenés el informe de la autopsia del niño Uribe. Bien. Se lo llevas al marido y se lo contás personalmente. Bien, lo leo y se lo llevo. No, lo leo no, es una orden. Si lo llevas así como está, punto, nada más. ¿Eh? Gutiérrez, le hago una pregunta. Sí. Sin ánimo de ofender, ¿no? Sí. Por supuesto. ¿Usted está enojado porque tengo razón? Estoy enojado porque estoy enojado, nada más. Además, seguís estando en capilla. Te querés matar, ¿no? No tanto como querer matarme, no, pero no estoy saltando en una pata. Bueno, tranqui, ya nos vamos a acomodar. La oficina es grande, así que vamos a estar bien. Sí, no es el fin del mundo. Además hay gente que se beneficia con esto, ¿no? ¿Por qué lo decís? Por Renata. ¿Por qué lo voy a decir? Claro, yo pienso igual. Mira, Hernán, yo quiero que sepas que yo te defendí desde el día 1, ¿está bien? Y hay gente, y no voy a dar nombres, pero no llegan a la altura de este escritorio, sí que me juzgaron por eso. Pero yo te banqué, siempre. No le llenes más la cabeza al pibe, no lo mortifique. No es la muerte de nadie. Acá tengo las cosas que me pidieron. Perfecto. Pero no sé si dárselas. Y para eso te las pedimos. ¿Pero entrarán los dos y las carpetas? Bueno, tómatelo con humor. Vas a ver qué buena compañera de oficina que soy. Vos, desde que te conozco, es el primer chiste que te escucho. Bueno.
Vamos que tenemos una reunión en Tigre nosotros. Chau, chicas. Chao. Hola, soy Renata Medina. ¿Te acordás todo lo que hablamos? Perfecto, sí. Usa todo el vocabulario inmobiliario que tengas a mano. Exacto. Este es un excelente momento para que llames. El interno es 345. Perfecto, llama ahora apenas cortamos. Gracias. Che, no lo jodas, Hernán, pobre flaco. Es un chiste. Igual los chistes tienen algo de verdad, ¿no? Para mí este chico, Lorenzo, mucho no lo quiere. A ver. Noelia Albarracín, buen día. ¿Sí? Sí, me interesa. A ver, espera que me esperes que anoto. Dale. Contame todo. Sí. ¿Qué empresa es? Ajá. Sí. Sí, me viene bien. Dale. Sí, voy a estar ahí, lógico. Buenísimo. Dale, un besito enorme. Hasta luego. ¿Qué era? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me acaban de ofrecer un laburo, Mabel. ¿De qué? No caigo. ¿De qué? Bueno, para una consultora de una empresa inmobiliaria grosa. ¿Para qué? Un puesto ejecutivo, Mabel. Ah, no. No caigo, Mabel. Mira que cuando ¿No la qué? limona es grande, hasta el santo desconfía, ¿eh? Ojo, nena, ojo. ¿Ojo con qué, Mabel? Me acaban de ofrecer el laburo de mi vida. ¿Me estás cargando? ¿Sabés qué? Estás hablando desde la envidia. Eso es envidia. Envidia, yo estoy hecha. Te digo porque es raro. No te entusiasmes, ¿eh? No te entusiasmes. ¿Cómo no me voy a entusiasmar, Mabel? Me llama alguien que por fin reconoce lo que hago. Me llama una persona que ama mi laburo. Aman lo que hago. Es más, ¿sabés qué? Cuando yo me vaya de acá, se van a querer matar. Todo, del primero al último. Sí, Uribe va a vender la empresa y se va a ir a vivir a la montaña. Por favor, el Campo Santo está lleno de imprescindibles. Cállate, Mabel. Tendríamos que ir más fuerte con los inversores, eso tendríamos que hacer. Pero, hijo, vayamos despacio. No tenemos la posibilidad de ser duros en el mercado en este momento. Disculpe, señor. Sí. Está Carballo, dice que quiere verlo. ¿Pero qué quiere ahora? Decile qué pasa, decile qué pasa. Permiso. ¿Qué quiere? ¿Cómo le va? Tengo los resultados de la autopsia. Bueno, ¿lo abrimos o dice qué pasa? Según la autopsia, Nina Uribe no fue asesinada. O sea que fue un accidente. Dice la autopsia. No, dice la autopsia, no, fue un accidente, carajo. Eso es lo que quieres. Papá, calmate. La causa vuelve a su carátula normal. Muerte accidental. ¿Sí? Sí. Bien, permiso. Esto no queda así, Carballo. Nos vamos a volver a ver, ¿eh? ¿Qué me está amenazando? No, no es una amenaza, es un aviso. Y ahora vaya. A partir de hoy tiene la entrada prohibida en esta empresa. ¿Todavía con la carta? Vos tenés un temita con las cartas. En la época de los mails vos seguís con las cartas y no la lees. ¿Vas a leer o no vas a leer la carta de tu madre? ¿No? Perfecto. La leo yo. Dámela. ¿La vas a leer o no la vas a leer, Olga? Es de tu madre. Bueno, no por sé. eso la leo yo. No. ¿La vas a leer o no? Bueno, está bien, léela vos, léela vos. La leo yo, perfecto. No, mejor no. Olga. Está bien, léela vos. Seguro, ¿no? Querida hija. No. Léela para vos y me contás. Tu mamá acá dice que está enferma, está delicada y que quiere verte lo antes posible, Olga. Así que nada, vas a tener que ir a ver a tu madre. ¿Me puedes decir por qué hace tanto tiempo que no ves a tu madre, Olga? Te pedí que no me hicieras preguntas. Vas a tener que ir a ver a tu madre porque está enferma. Sí o sí. ¿Sabes por qué? Porque aparte yo soy tu paño de lágrimas después. Vamos a ir a ver a tu madre. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Que me complicás acá.
es una conversación. Bueno, no me importa qué querés. Ahí está Lorenzo. Después de la que te mandaste, ¿qué pretendés? Creo que ya sabes todo. Todos lo saben. La cagaste, lo nuestro lo cagaste, porque lo metiste preso a Lorenzo por nada, porque al final no tenías nada. Bueno, no está dicha la última palabra todavía. Perdón, pero la autopsia dijo que fue un accidente. La autopsia, a mí no me cierra. ¿No te da miedo seguir embarrándola? No, estoy investigando, quiero saber la verdad. Bueno, perfecto, encontrala. Yo me voy a laburar. No, para. ¿Qué querés? Quiero verte, quiero hablar. Bueno, llámame y nos vemos. Bueno, decime cuándo y dónde, entonces. Llámame. Te llamo y no me atendés, tampoco me contestás. Bueno, que te quede claro que yo soy la novia oficial de Lorenzo y yo me voy a casar con él porque es lo único que a mí me importa. Chicas, el laburo es genial, ¿está bien? Porque no es una inmobiliaria, sino es una consultora. Y necesitan gente, bueno, con muchísima experiencia para que maneje todo lo que es bienes raíces. ¿En una consultora? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Porque se quieren meter en el rubro, Mabel. Quieren asesorar en inversiones inmobiliarias. ¿Está bien? Y no saben lo que labura esta gente, ¿eh? Todo multinacionales. No, no te puedo creer. Muy bien, ¿no? Bueno, gracias. ¿Sabes cuánto voy a cobrar? ¿Cuánto? Tu sueldo, multiplícalo por 3. No. Exacto. Sí, voy a traer mucha gente a mi cargo para el trabajo de campo. Es un puesto que acá no me hubieran dado en 1000 años. ¿Y esta consultora de dónde salió? Yo nunca lo oí nombrar. ¿No te digo que están empezando? Por eso no lo escuchaste. Y ya asesoran multinacionales. Ay, sí, Mabel, ¿qué te jode? ¿Y esta gente que son argentinos o son sé, de fuera? No sé de dónde son. ¿Qué importa de dónde son, además? Sí, ¿qué importa? Mabelita, déjala disfrutar. Muy bueno, te felicito. Por ahí cuando hablas con el señor Lorenzo, te aumenta el sueldo y te cambia de puesto que enseguida. Para que no te vayas, qué sé yo. Bueno, voy a hablar con el señor Barrientos. Escúchame, mucha suerte. Congratulations. Gracias, Esther. Muchísimas gracias. Ojo vos, ojo. ¿Ojo con qué, Mabel? Vos no te das cuenta, ¿no? No. Estando acá adentro, ¿sabes qué? Tenemos la sensación de que el mundo termina en donde está el ascensor, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Te asomás un cachito? Mira lo que te pasa. Me ofrecieron el laburo de mi vida, Mabel. Y es así de fácil. Es raro. Raro es que vos estés envidiosa. Eso es lo raro. Prefiero 1000 veces arriesgar afuera que pudrirme acá adentro, ¿sí? Al final todo el chistecito de Renata Medina fue una oportunidad para mí. O una oportunidad para hundirte en la ruina. Ay, cállate, Mabel, cortala. Además, vos misma me lo dijiste. Me tengo que ir antes de que salte todo. Chicas, están chequeando las máquinas para ver a qué hora se hizo esa cantidad de fotocopias, ¿eh? Y además las entradas y salidas de seguridad. En cualquier momento se arma, ¿eh? Alta probabilidad de chaparrones, tormentas eléctricas y hundimientos. ¿Se puede? El jefe no tiene que pedir permiso. Bueno, pero ahora este es tu territorio. ¿Cómo que no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te sentís cómoda? Sí, muy cómoda, la verdad que sí. Me alegro. Es mucho para mí igual, esto yo ya te lo dije. Bueno, ya está decidido. ¿Y? ¿Te ocupaste lo de tu casa? ¿Hablaste con tu amiga? No, no pude, no la encontré. Pero no te preocupes, en serio. ¿Pero cómo no me voy a preocupar? No podés volver ahí. Bueno, ya lo voy a arreglar, no pasa nada, en serio. No te hagas mala sangre, no quiero que te pienses en eso. Pero es que yo no puedo permitir que la mujer que amo viva en esas condiciones. ¿Me lo decís de nuevo? ¿La mujer que amo? Es lo único que me importa a mí. A mí no. Yo también quiero que vivas bien. Pero vivo bien. Lo de las ratas fue un par de veces nada más. Bueno, varias. Por eso. Dale. ¿Por qué no aceptas mi ayuda? Pero ¿cómo no voy a aceptar tu ayuda? Me ayudas siempre. Yo en mi vida pude sola siempre y ahora también me voy a poder seguir arreglando. En serio, no Pero quiero... no es necesario que sigas arreglándotela sola porque ahora estoy yo. Ya sé, y por eso mi vida es hermosa ahora. Pero en serio, yo lo voy a resolver. Pero a mí me importa. ¿Vos no querés? Por supuesto que quiero. Pero es mucho, en serio, lo que haces. No, es demasiado poco. Dale, aceptá, por favor, aceptá. Uribe Propiedades, buenas tardes. Escuchame una cosa, ¿para qué te lo estás laburando ahora? Sí, ¿cómo está? ¿De qué carajo lo querés convencer? ¿Con qué mierda le mentís? No tenemos eso que quiere. Pero si acá tenemos lo que buscas vos. No insista porque no lo podemos ayudar. Buenas tardes. ¿Y eso qué fue? Nada, un pesado que busca algo que acá no se lo podemos dar y insiste. Nada.
Fotocopiadora ejecutiva parece un cuento de hadas, ¿o no? Nosotros nos ocupamos de bienes raíces. Si usted quiere otra cosa... ¿Hasta dónde pensás llegar? ¿Qué te querés quedar con todo? Bueno. Buenas tardes. ¿Pero quién es? Nada, un tipo que quiere, no sé, asesoría legal y nosotros ofrecemos otra cosa. Te vas a volver loco, tía. Pipi, terminé con todo. ¿Necesitas algo más? No, No. Bueno, yo voy saliendo. yo también. Me voy a poner el saco. Ajá. Tenés el saco puesto, te aviso. Bueno, ¿Por qué no vamos saliendo? Así no nos topamos con nadie en el ascensor, ¿no? sí, Buena idea. buenísimo. Amor, llegaste justo. Estábamos pensando con Olga qué hacer para comer. No, no tengo hambre. ¿Cómo que no tenés que comer? No, no tengo hambre. Me explota la cabeza. No tengo nada. No quiero nada. Me hinchó las pelotas de todo. Lautaro, deberías estar más tranquilo, más aliviado ahora que se sabe lo de tu mamá. Martina, yo siempre lo supe. Siempre supe que fue un accidente eso, ¿eh? Sí, pero es bueno que todos sepan que fue un accidente. No sé en qué cambia. Mi vieja no la tengo, así que no sé en qué cambia. No me pone ni contento ni triste. Me da igual. Tenés razón. Hola. Qué bueno que los encuentro. ¿Por qué? Porque Renata va a quedarse a vivir unos días acá con nosotros.